Bueno, mientras se van acercando, les doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. En nuestra última reunión de psicoeducación a las familias, académica, pues en la que estamos aprendiendo, porque en diciembre les estaremos avisando oportunamente el cierre de actividades. Mm, Muchas gracias, le doy gracias a todos los cuidadores, a los usuarios, las familias, todo el personal que nos ha colaborado este año, que ha sido muy especial. Todos sabemos que ha sido un año atípico, pero lo sacamos adelante porque ustedes saben la importancia que es estar reunidos y estar en... Hoy estamos cerrando con broche de oro con la doctora Eliana Tobón, que muy gentilmente nos está acompañando. Ya enseguida les doy la palabra a la terapeuta Aurora Gallo para que nos haga pues la presentación de la doctora. Mientras tanto les recuerdo que tenemos las redes sociales, que se sigan, nos sigan en las redes. Tenemos Facebook, Instagram, la página web asanafe.com. Siempre estamos ahí, y todas estas charlas quedan montadas en YouTube, que ya tenemos el canal. Síganos y estemos todos uniditos y salimos adelante. Recuerden que tenemos una cuenta pues para colaboración de la asociación, de sus aportes que se hacen mensualmente. De todas formas, ahora Luis Fernando nos hace el favor de colocarlo, y le voy a dar la bienvenida y la palabra a Aurora Gallo, pues para que nos haga la presentación de la doctora. Y como les digo, por las redes les estaremos informando el cierre de actividades, para que por favor no nos dejen solos, que va a ser una actividad muy, muy, muy interesante. Bueno, bienvenida, Aurora. Bueno, buenas tardes. Qué alegría volverlos a saludar hoy en este viernes, ya fin de mes, nos acabó el año. Y qué rico lo que dice Josefina, que cerramos con broche de oro, y es verdad, porque hoy tenemos invitada a Eliana Tobón González. Eliana es una gran amiga. La conocí cuando hizo su rural en el departamento de psiquiatría, en el grupo de investigación. Terminó medicina en la Universidad de Antioquia, y pues es una chica llena de sueños, y emigró para otras partes del mundo, se fue para Alemania, y allá hizo su especialización en medicina psicosomática y psicoterapia. Eliana tiene una visión integradora del ser humano, en su enfermedad, en el sanar, en su vivir, tanto en el disfrute como en el sufrimiento. También ella es fundadora y dirige en este momento la corporación CONO. Yo sí quisiera que de pronto más nos contara, Eliana, en qué consiste, pues, porque tiene lo que promueven ellos, también lo promovemos nosotros con nuestras características de la enfermedad mental, pero ellas promueven el equilibrio mental y el bienestar emocional en las personas vulnerables, ¿cierto? Entonces, rico, Eliana, que tenemos aquí, pues es que tenemos un regalazo. Tenemos una persona que nos va a hablar de medicina psicosomática, que realmente eso es un tema nuevo. Eliana está recién graduada, y pues recién no, desde mayo ha pasado pues todo este tiempo, y para nosotros, para Colombia, realmente creo yo, y para Medellín, pues para ponerlo aquí, y para la asociación, de verdad que es un orgullo que nos den un tema enfocado en esto tan nuevo para nosotros, pero que se habla tanto. Eliana, yo qué más digo de vos, que sos una gran amiga, un ser humano muy especial, que la llevo muy dentro de mi corazón, porque fue una de esas médicas con las que también aprendí para ser más humana. Entonces, Elianita, bienvenida, qué rico, son las 8 de la noche en este momento en Alemania. Buenas noches, Eliana. Muy buenas noches, Auro, y muy buenas noches a todos y todas. Después de tantas flores de Aurora, me siento muy halagada, y de verdad que me da mucha alegría poder compartir con ustedes y contarles un poco
desde mi especialidad, que como decía Aurora, pues terminé ahora en mayo. Y que como Aurora decía, también es una visión más de la medicina, pero que intenta integrar diferentes aspectos del ser y que es el mensaje, es como el núcleo del mensaje que quiero transmitir el día de hoy, aplicado a las personas con esquizofrenia y a sus familiares y a los que estamos alrededor de ellos, ya sea como personal asistente, amigos, compañeros, etcétera. Les cuento un poquito primero entonces de la Corporación Cono, que pues soy cofundadora, somos un grupo de personas en Colombia, yo soy la única que está por fuera de Colombia. Habíamos empezado ya en el año 2011 nuestras actividades. Empezamos, digamos, pues digamos, mi familia ha sido de la parte rural. Mi papá tenía una finca en la Antioquia, en La Ceja, y varios de mis familiares han tenido, vivían en el área rural, y pues vivimos de cerca toda la violencia en estas áreas rurales. Todos sabemos muy bien de qué estamos hablando, de los diferentes grupos armados y desplazamientos. Entonces, en mi familia también hubo diferentes víctimas, y pues como algunos de mis primos y otros amigos quisimos como empezar a hacer actividades sociales en estas áreas rurales de La Ceja, porque vimos que el ambiente cambió mucho en los 90. Elianita, perdón que te interrumpa, que si te acercas más que se está escuchando bajo. Gracias, qué pena. ¿Qué tal se escucha ahí? Yo la escucho bien. El micrófono lo tengo Pero aquí. no sé. Sí, yo también la estoy escuchando bien. Bueno, entonces, les decía pues que esa fue la motivación para hacer diferentes actividades sociales, y empezamos con cosas muy pequeñitas, llevando regalos en Navidad, llevando regalos que hacíamos campañas de donación, o llevando útiles escolares, o llevando simplemente días de recreación, artículos deportivos, y después decidimos conformarnos como corporación, y ahí fue donde hemos ya como creado un concepto que incluye todo lo que es mirar cómo, a pesar de las situaciones sociales difíciles o de las situaciones difíciles que se presentan en la vida, cómo puede uno tener elementos que le ayuden a regular mejor sus emociones, a tener un equilibrio mental, si se puede alcanzar en este momento, y a mejorar sus relaciones con las otras personas, y a tener de todas formas una meta en la vida, un proyecto de vida, porque pues muchas personas que sufren experiencias difíciles, ya sea, como dijimos, violencia o enfermedades, o muerte de algún familiar, cualquier cosa, son eventos que afectan muchísimo el curso de vida, pero que de pararnos, de aprender de eso, de volver a retomar el sentido, y esos son los conceptos en los que nos estamos enfocando en la Corporación Cono, a través de una gran cantidad de actividades. Les invito, eso lo iba a dejar para el final de la charla, pero pues les invito a que nos busquen en las redes sociales. Tenemos videos en YouTube sobre relajación, sobre introspección, tenemos charlas que hacemos también todos los sábados a través de nuestro Facebook. Y bueno, son diferentes actividades que sería muy bueno también que nos sigan y compartan, y se enteren también de ellas. Y muchas gracias también por la invitación a hablar de la corporación en este momento.
Bueno, entonces voy a presentarles mi pantalla para iniciar con la presentación. Me dicen por favor si se ve. Si ven mi pantalla. Muy bien, Sí, está muy bien, se ve bien. Pues, perfecto. Bueno, entonces, la presentación de hoy es una visión de la esquizofrenia desde la psicosomática. Vamos a empezar entonces hablando un poquito de la psicosomática. Luego vamos a hablar de la visión de los síntomas psicosomáticos, o bueno, la visión no, sino el acercamiento desde la psicosomática a los síntomas de las emociones y alexitimia, porque son conceptos importantes para hablar de lo psicosomático. Y luego no podemos también dejar de lado la comorbilidad, que es cuando hay dos enfermedades o más al mismo tiempo en la misma persona. Yo voy a usar un lenguaje un lenguaje no tan técnico, pero sí de todas formas poner estos dos términos, el de alexitimia y el de comorbilidad. Si de pronto digo algo que alguien no entiende, por favor pregúntenme inmediatamente o guarden la pregunta para el final, porque la idea es que vayamos comprendiendo. Perdió la comunicación. yo la estoy escuchando. Sí, yo también la escucho. Yo la escucho bien. ¿A quién se le perdió? Vamos a ver. Bueno. Y al final voy a hacer también una pequeña alusión a la enfermedad mental en el contexto familiar. Entonces empecemos hablando de lo que es la psicosomática. Sí, perdón. ¿Cómo? No se ve la presentación. Dejó de compartir la presentación. Voy a compartir aquí. Ahora sí. El micrófono está apagado. Apenas estoy un poco perdida en mi computador. Bueno, espero que ya. Le quedó fue la presentación. Ahora sí. Bueno. Entonces, a lo largo de la historia ha habido muchas personas que han, muy sabias, digo yo, como por ejemplo el médico Avicenna, del Medio Oriente, o como el médico Hipócrates, que se conoce como el padre de la medicina, que hablaron de la importancia de los factores sociales y los factores espirituales en el desarrollo de las enfermedades. Pero
Después, en la época de la Ilustración, después de la Edad Media, cuando se empezó a dar un gran desarrollo en la biología y se descubrió las células, se descubrieron los antibióticos, se descubrieron una gran cantidad de descubrimientos y de cómo funciona el cuerpo humano. La medicina entró en una visión que denominamos dual o dicotómica, ¿cierto? Como o es el cuerpo o es la mente. Y eso impregnó durante muchos años el pensamiento médico, hasta que en 1818 este médico alemán Johann Heinrich utilizó el término psicosomático por primera vez, aunque si bien también dicen que otras personas antes ya lo habían utilizado ese término, pero esto es lo que está documentado para designar malestares o angustias emocionales que se manifiestan a través de síntomas corporales. Y pues la palabra viene del griego, sí, que significa alma o mente, soma significa cuerpo y psicos es relativo a. Entonces la psicosomática intentó o intenta salirse de esta dualidad, es el cuerpo o es la mente, que ha impregnado, como les decía, la medicina durante muchos años, y dar un enfoque más global, llevando también a que se piensen en los aspectos sociales de las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, en aspectos económicos, en la influencia de la historia de vida y en aspectos obviamente psicológicos también, porque durante muchos años y incluso hasta hace poco con la medicina basada en la evidencia, ha sido un poco difícil como integrar la mente y el cuerpo, ya que digamos lo que no se puede comprobar y lo que no se puede ver, entonces no se puede dar por hecho a la luz de la medicina. Y hay muchísimas cosas, especialmente en lo que refiere a la mente, a los aspectos espirituales del ser, que son muy difíciles de medir, de comprobar, de categorizar. Entonces, esto es lo que intenta desde 1818 la medicina psicosomática, si bien el desarrollo de esta área en Alemania, aquí en los países que hablan alemán, se dio sobre todo en los años 1900. Entonces la psicosomática es un tipo de abordaje médico que tiene en cuenta los factores psicológicos, biológicos obviamente también, y sociales en el diagnóstico y en el tratamiento de una enfermedad. Lo que queremos decir con esto es que las enfermedades no se dan solamente porque entonces alguien tiene, digamos que el hígado no se le formó bien y por eso tiene una tendencia a hacer ciertas hepatitis o a que se le inflame el hígado con ciertos medicamentos, sino que esa inflamación va a estar también dada por el efecto que tiene el estrés de las situaciones sobre el sistema inmune, sobre la cascada inflamatoria, o sea, sobre todos los procesos que utiliza el cuerpo para protegerse de agentes externos y que muchas veces terminan causando daño a los órganos y síntomas. Y pues también es una corriente de investigación y en diferentes países como en Alemania, en Suiza, en Holanda, es una especialidad médica. Este desarrollo integral se vio sobre todo beneficiado porque durante el siglo XIX, a finales del siglo, durante el siglo XX, a finales del siglo XIX se empezó a hablar de psicoanálisis, de psicoterapia. Después esto también dio pie a que se fueran desarrollando muchas otras técnicas de psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica y muchas otras más. También se dio el desarrollo de la genética molecular, es decir, que no solo se descubrieron las diferentes estructuras de las células, sino ya a nivel atómico, a nivel de receptores, a nivel de moléculas, y se pudo ver entonces mucho mejor cómo funcionan las diferentes
hormonas, con los diferentes neurotransmisores, o sea, cómo el cuerpo no funciona en sus diferentes sistemas por separado, por un lado el sistema hormonal, sino que todos están funcionando al mismo tiempo y reaccionan de una manera muy notoria a los diferentes, a las vivencias, a los diferentes expresores que alguien tiene. Y de esto también se encarga la psiconeuroinmunología, de estudiar esas diferentes relaciones entre la psique, la mente, el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema endocrino. Entonces, todo este saber de estas áreas es lo que ha permitido que se pueda profundizar inmensamente en la comprensión de esta interacción de los factores biológicos, psicológicos y sociales en los procesos no solo de enfermedad, sino de salud, ¿cierto? Todo esto es lo que implica la salud, el ser, y también pues por eso es importante tenerlo en cuenta en todas las enfermedades, no solo en la enfermedad mental, sino en todas las enfermedades. Y esto se dio también precisamente porque en el año 1977, y como ustedes ven, 1977 no es pues hace muchísimo tiempo, un psiquiatra estadounidense que también era médico internista, Georg Engel, formuló este modelo biopsicosocial. Él fue el que escribió y dijo, no pasemos de esa visión mecanicista de que solo es la célula y el órgano y el sistema, a tener una visión que integre lo que una persona piensa, lo que una persona siente, lo que una persona quiere como proyectos en su vida, los problemas que está teniendo a su alrededor, porque todo eso juega un papel en cómo se desarrollan las enfermedades y en cómo la persona puede recuperar su salud. Entonces, en cuanto a aspectos biológicos, tenemos, por ejemplo, la genética del individuo, o sea, de todas formas tenemos ciertas cosas que heredamos, cierta constitución de los órganos, cierta forma como nuestros órganos funcionan, que es muy subjetiva y muy personal. A nivel psicológico, entonces, las diferentes emociones, las formas de sentir, cómo uno reacciona y se comporta con respecto en las diferentes situaciones. Y a nivel social, por ejemplo, la situación económica en la que uno está, el sistema social en el que uno se desarrolla y crece, el ambiente político, la configuración de la familia, las posibilidades que tiene de desarrollo o no. Y todo esto es de lo que se viene hablando desde dentro del modelo biopsicosocial desde el año 1977. Entonces se ha teorizado de muchísimas maneras. Al principio se decía, sí, hay ciertas enfermedades que son psicosomáticas. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, o por ejemplo, la diabetes, o por ejemplo, el asma, porque son enfermedades en las que se vio mucho más claro que ciertas formas de estrés o ciertos aspectos del cuerpo junto con el estrés derivado de las situaciones de la vida y junto con las formas como esas personas, lo que yo les decía, los factores psicológicos, pues en estas enfermedades es lo que más notorio es que hay una relación clara, pero también muy subjetiva, o sea, es muy individual. Pero ya después se ha ido viendo que en realidad no es que haya enfermedades psicosomáticas, porque es que no podemos hablar de que unas enfermedades son psicosomáticas y otras no, porque si estamos diciendo lo psicosomático es lo que es todo lo que incluye cuerpo, mente y ambiente donde está una persona, entonces se llega a la conclusión de que el ser humano y el enfermar mismo es psicosomático. Esto es un mensaje sobre todo pues como para todo el personal de la salud y también para los pacientes y para todo el mundo, ¿sí? Como para decir, no es que haya enfermedades que sí, enfermedades que no, sino que todos
somos susceptibles de enfermar porque precisamente todos tenemos esa influencia de estos diferentes factores. Entonces, esta visión, la idea que yo creo que muchos de ustedes se toman los medicamentos, se hacen los exámenes, digamos, no mejoran. Y eso lo hemos visto, pues, muchos de los que estamos en el área de la salud, se ve muy a menudo, y es porque se están dejando de lado los aspectos que de pronto están manteniendo esos síntomas, por ejemplo, los problemas en la pareja, o por ejemplo, la presión económica que esa persona lleva años sufriendo, o por ejemplo la angustia interna existencial que alguien está sufriendo y que no ha encontrado una forma. No se habla de enfermedades psicosomáticas, sino que la enfermedad misma es psicosomática. Y esto aplica a la enfermedad mental y a la esquizofrenia, en especial porque sobre todo en la esquizofrenia se ha discutido mucho, o se discutió mucho dentro de la psicoterapia durante años. Si es que el cerebro de la persona no funciona bien, si es que hay un problema en los neurotransmisores, y otros decían, no, eso es un problema de comunicación en la familia, eso es porque las familias son así y así. Y hoy en día se dice que es una mezcla de factores, que una sola cosa no alcanza para que alguien se enferme, y si alcanza, de todas formas, no va a ser tampoco suficiente para entender cómo esos síntomas se están perpetuando y cómo los síntomas se pueden mejorar. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que se denomina síntomas psicosomáticos. Esa es otra forma de entender el concepto de psicosomática. El concepto de psicosomática ha tenido muchas, es un concepto que ha estado como muy también poco entendido desde digamos, el conocimiento general. O sea, muchas personas escuchan psicosomático y creen que es que se lo está inventando. O sea, creen que uno le está diciendo, usted se está inventando el síntoma, o el dolor que usted me está diciendo que usted tiene, yo no le creo que usted lo tenga. O otras personas creen que lo psicosomático es simplemente porque alguien está muy estresado. Como les decía, eso es una integración de diferentes cosas. Pero también una forma, pues, que se ha aceptado para denominar lo psicosomático son los síntomas que no tienen un origen claro en una persona. Por ejemplo, hay personas que sufren de dolores de estómago, digamos, o de diarreas, o de distensión abdominal, y van donde el médico y les hacen la endoscopia, y les hacen la colonoscopia, y le buscan el Helicobacter pylori, y les hacen los tratamientos, y esas personas siguen presentando estos síntomas. Entonces, estos síntomas también se denominan psicosomáticos, pero nunca jamás quiere decir que estos síntomas se los está inventando, o que la persona solo está buscando atención, o que cualquier otra cosa, sino que el cuerpo de esa persona y la mente de esa persona han aprendido a reaccionar a los estresores externos o internos, al estrés, a la angustia, de alguna manera muy específica, en este caso con la inflamación de ese órgano. Y yo creo que ustedes también, si uno se pone a pensar, uno sí tiene como un cierto síntoma que es el que más se le presenta cuando está estresado. En algunas personas será un dolor de cabeza, en otras personas será un dolor de espalda, y que cuando mejora esa tensión, esos problemas, los síntomas también mejoran. Entonces, muchas personas presentan esta predisposición denominada psicosomática, que es derivada de su experiencia de vida personal y de cómo su cuerpo y mente aprendieron a reaccionar al estrés y a los estados de angustia,
produciendo estos síntomas específicos. Y esto es para todas las personas, independientemente de si tienen algún diagnóstico o no, si tienen enfermedad mental o no. Esto en general es inherente al ser humano, que el cuerpo aprende a liberar tensión a través de cierto órgano o cierto sistema. Y eso tampoco implica que ese sistema esté enfermo o que haya un daño en el órgano, sino que hay una pequeña alteración del funcionamiento y por eso se producen esos síntomas. Y por lo general, no se encuentra en realidad nada. Se te perdió la diapositiva, Elianita. ¿Se perdió? ¿Cómo así? No, se perdió la imagen. Ay, Pero no, tú te ves muy bien, pero la imagen. Pero muy bien, Eliana. Qué rico, qué charla más rica que estamos teniendo en este momento. Me gusta. Pareja clara, rico lo que explica lo de los síntomas en relación a esto que a veces que nos hacemos, que eso no es verdad y se presenta mucho. Creo que aquí la gente que está tiene mucho para contarnos. ya volvió. Esto me parece también muy interesante porque, digamos, la OMS define salud como un estado de bienestar en todos los niveles, etcétera, etcétera, pero muchas veces creemos que estar saludable es no tener ninguna queja, ningún dolor, ninguna molestia. Y en una encuesta o en estudios que han hecho, han visto que en personas sanas que no tienen ningún diagnóstico, el 75% de esas personas experimenta algún dolor o molestia física al menos una vez a la semana. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo, aún estando saludable, y la mente pueden mandar señales o pueden presentar alguna alteración en su funcionamiento de modo pasajero, de modo aislado, y aún así esto hace parte del estar saludable, esto hace parte del funcionamiento normal del cuerpo. ¿Y por qué se pueden dar esos síntomas que no tienen que ver con enfermedad, sino respiración? Por ejemplo, si digamos el aire que está afuera está entrando muy frío, puede que a uno le dé una pequeña molestia. O si algo que comió le produjo gases y se le distendió el intestino, pues entonces va a doler un poquito. O que en la circulación de pronto alguien estuvo viajando mucho tiempo sentado y se le hincharon los pies porque el cuerpo no pudo llevar bien los líquidos hacia arriba, ¿cierto? O sea, son síntomas que producen alguna molestia, algún dolor, pero que son parte del funcionamiento del cuerpo. Otros pueden ser los cambios o acontecimientos no patológicos, cambios en la alimentación, la fatiga, la tensión muscular, porque entonces estuviste en una posición durante mucho tiempo. Estamos hablando de algo pasajero, ¿sí? No algo pues que dura varios días y que no mejora con las medidas normales. O los factores ambientales, como las temperaturas extremas, como el ruido, como cuando está todo el tiempo y estamos todo el tiempo expuestos a eso, es posible que sí a largo plazo se vaya a generar un daño en los tejidos en esos órganos. Pero esta es una clasificación que hicieron en 1961 de los diferentes cambios en el cuerpo que pueden generar síntomas, y que estos síntomas quieran decir que el cuerpo está enfermo, sino que simplemente hacen parte de su funcionamiento. Bueno, entonces hasta ahí hemos hablado de lo que es la psicosomática y de lo que es un síntoma psicosomático. Ahora vamos a meternos un poco más en el tema de la esquizofrenia. Algunos estudios han reportado que en pacientes
con trastornos psicóticos crónicos como la esquizofrenia, hay una mayor prevalencia de síntomas de origen poco claro, es decir, de síntomas que no tienen explicación clara, que no se encuentra un hallazgo patológico en ningún órgano ni en ningún sistema, cuando se compara con pacientes sanos. O sea, digamos que mucha gente los presenta, pero se ve en pacientes con esquizofrenia que tienden a tener mayor frecuencia de estos síntomas. Y entre los síntomas más frecuentes, este es un estudio de 2003, de 100 pacientes con esquizofrenia, el 52% hablaba de boca seca. En general, estos pacientes tienen la sensación de tener la boca seca y sed todo el tiempo, aunque estén hidratados. Síntomas geniturinarios, por ejemplo, urgencia para ir al baño, porque tengo que ir al baño ya, o voy al baño pero no me sale casi nada, o tal vez me sale un poquito de orina, un poquito de incontinencia, dolores de cabeza, síntomas gastrointestinales, como les decía ahora, distensión abdominal, ¿cómo se llama esto? Gastritis o reflujo gastroesofágico, así se le quema aquí, pues como en el pecho, que se siente, tiene la sensación de que se le devuelve la comida, y síntomas osteomusculares como tensión en los hombros, tensión en la nuca, cefalea tensional, dolores en los hombros, dolores de espalda. Vamos a ver entonces por qué puede ser. Resulta que hemos dicho hasta ahora que el estrés percibido con otras personas, los aspectos económicos, el estrés en el trabajo, o el estrés porque no tengo trabajo, o el estrés porque no me va a alcanzar la plata, o el estrés por la enfermedad misma, o porque por cualquier cosa, lleva a que la tensión que se acumula en el cuerpo a largo plazo llegue a producir trastornos funcionales en los órganos y en los sistemas, o que incluso en algunos casos pueda también llegar a producir daños en los tejidos de los órganos. Pero resulta que en los pacientes que tienen esquizofrenia, los pacientes con esquizofrenia pueden tener también una angustia, no tiene que ser de situaciones reales, pero que para ellos pues la situación es real. Y esto para el cuerpo, para los sistemas de estrés, de regulación de estrés en el peligro que se siente, la angustia que se siente, ¿es real o no es real? Eso no hace ninguna diferencia, porque es que finalmente se percibe, se siente, y al sentirse, eso hace que el cuerpo reaccione a este estrés como reaccionaría a cualquier otra forma de estrés que está ahí. Entonces, en los pacientes con esquizofrenia, independientemente de si el acontecimiento o el contenido del pensamiento que genera estrés es real o imaginario, si esto produce gran angustia y se mantiene en el tiempo, puede llegar a alterar el equilibrio homeostático. La homeostasis es el estado de equilibrio del cuerpo, o sea, cuando todos los órganos funcionan de una manera normal y sin grandes problemas. Entonces, ese estrés mantenido por el pensamiento y por el contenido, por la percepción subjetiva de angustia, puede alterar ese equilibrio de los órganos. Entonces, combinado con otras cosas como acontecimientos, como el ambiente, como pues la persona incluso también esté un poco más débil, cualquier cosa, pueden llegar a alterar la función de los órganos, llevando a que se generen los síntomas físicos. Entonces esto es muy importante en los pacientes con esquizofrenia, porque esto puede explicar entonces por qué en estos estudios que han visto que los pacientes tienden a tener más síntomas. Esta puede ser una de las causas que explique la angustia percibida, dado las preocupaciones y el contenido del pensamiento.
Vamos a hablar de otro factor que afecta o que influye sobre esa percepción de síntomas y es la percepción de las emociones. Y de esto se ha venido hablando sobre todo en los últimos, diría yo, 30 años, sí, más o menos desde los 80, 90, se empezó como a tener mucha más conciencia del papel de las emociones, de las estrategias de regulación emocional, de cómo las emociones se pueden gestionar y se pueden manejar, y eso genera una diferencia entre cómo las personas afrontan su vida, y también después se vio que la capacidad de percibir las emociones, la capacidad de diferenciarlas, de saber esto que siento en este momento es rabia, es miedo, es angustia, es ira, están a nivel físico, sino que el cuerpo reacciona también. Que cuando entonces tengo ira, se me sube la presión y los músculos se tensan, y cuando tengo miedo pasa también algo muy parecido, pero también puede que me den entonces gases y que me dé diarrea. Se ha visto entonces que esta capacidad que tienen las personas de diferenciar qué pertenece a un síntoma, qué es un síntoma de que hay algo realmente, digamos, un proceso de daño en mi cuerpo, diferenciarlo de esto pertenece a la activación emocional y va a ser pasajero y no va a pasar nada más de ahí. También es súper importante a la hora de cómo una persona lleva un síntoma y cómo esa persona va a interpretar lo que le está pasando. Entonces, se vio que en la población en general hay cierto, eso se llama lexitimia, que ya lo vamos a ver, pero además de eso se ha visto que en las personas con esquizofrenia hay una mayor prevalencia de estas dificultades para describir, para identificar las emociones. Hay una menor capacidad, sobre todo un menor uso de algo, sino reevaluación de las situaciones, que es una técnica que digamos, usamos todos intuitivamente, de cuando pasa una situación, de poderla mirar desde otras perspectivas, de poderla interpretar de otra forma, de poder pensar, no, pero de pronto esta persona no me quiso decir esto, sino que me quiso decir esto, de pronto esta persona me miró así no porque estaba brava conmigo, sino porque estaba en ese momento distraída pensando en otra cosa, se acordó de algo. Entonces, las personas con esquizofrenia hacen un menor uso de esta habilidad de reevaluación cognitiva y tienen una mayor tendencia a reprimir las emociones, o sea, simplemente a hacer como si no las tuvieran, como si no estuvieran sintiendo nada. Entonces, la lexitimia, vamos a resumirla aquí, son estas dificultades en el procesamiento emocional para identificar emociones y diferenciar las sensaciones corporales de los cambios generados por la activación de una emoción. Una dificultad también para describir las propias emociones y sentimientos. Ustedes han escuchado mucho de pronto gente que uno les pregunte cómo te sientes y se les dificulta saber si están felices o si están emocionados o si están tristes o si tienen rabia, y de pronto solo son capaces de decir me siento bien o me siento mal. Tiene también la lexitimia. Las personas que se consideran que tienen lexitimia tienen una baja capacidad de imaginación y tienen una mayor tendencia a adjudicar sensaciones corporales a causas externas. Por ejemplo, una persona dice de cabeza tiene más bien que ver con la tensión que está teniendo por los problemas que está teniendo con la pareja. ¿Sí? Entonces, más bien reprime lo que está pasando, reprime el conflicto, evita hablar de ello, y entonces se convence más bien de que ese dolor de cabeza viene del agua, o de la almohada, o del colchón, o del clima. Esto es lo que se conoce como lexitimia y tiene un papel muy importante en los síntomas psicosomáticos. Bueno,
Hasta ahí vamos con el tema de síntomas psicosomáticos, ya vamos terminando. Yo veo que ya vamos, son las 8:40, ahora allá, 2:45, pero ya vamos llegando al final. Ahora, otro aspecto importante, como les decía, hay muchas formas de ver lo psicosomático en la esquizofrenia. Otro aspecto, otra forma de ver lo psicosomático en la esquizofrenia es cuando es lo llamado comorbilidad. Comorbilidad quiere decir que una persona tiene dos o más enfermedades al mismo tiempo. Y resulta que también los estudios muestran que las personas con esquizofrenia y con otras enfermedades mentales, por ejemplo con trastorno bipolar o por ejemplo con trastornos de la personalidad, tienen mayores tasas de comorbilidad, es decir, tienen mayor tendencia a tener otras enfermedades físicas o a desarrollarlas en el tiempo. Y este dato me llamó mucho la atención, por ejemplo, en un estudio que se hizo en pacientes de salud mental del sistema de salud pública en California. Se encontró que el 45%, casi la mitad de los pacientes con una enfermedad mental, tienen también una enfermedad física, o sea, hipertensión arterial, diabetes, qué sé yo, cualquier enfermedad autoinmune. Pero, más importante aún es que estos pacientes tenían la enfermedad y nadie se había dado cuenta, ni el mismo paciente de pronto, o el paciente no sabía cómo interpretar lo que le está pasando, ni la familia, y el médico, por alguna razón, tampoco se había podido pues como dar cuenta de que esta persona tenía esa enfermedad. Yo creo que esto lo han escuchado tal vez ustedes, los pacientes y los familiares, muchos, porque resulta que esto tiene diferentes causas. Algunas son propias del sistema, otras son propias de la persona. Por ejemplo, algunas personas con esquizofrenia van menos al médico, ¿cierto? De pronto van a sus controles con el psiquiatra, pero de pronto tienen una percepción menor de la necesidad de ir al médico y de hacerse los controles y chequeos. Algunas personas, sobre todo en sistemas de salud que son de pronto no tan organizados, tienden a presentar retraso en el inicio de los tratamientos, porque de pronto tienen que hacer autorizar un montón de órdenes y entonces tienen que ir allí y allá y al ¿cómo se llama esto? Al coordinador y al auditor y pedir allí que le autoricen e ir al almacentro e ir a no sé dónde. También porque en ocasiones tienen menores probabilidades de obtener un examen médico, de que les hagan un chequeo médico completo o de que les den las órdenes que se necesitan para los exámenes de laboratorio, o porque estas personas de pronto tienen más dificultades para saber bien a dónde tienen que ir, a quién tienen que preguntar y qué es lo que tienen que hacer, o porque también tal vez tienen una una tendencia a expresar los síntomas de una manera que no se los entienden o que el médico de pronto cree que no lo relaciona con que puede ser signo de otra enfermedad. Y los aspectos propios de la persona entonces son estilos de vida poco saludables, por ejemplo hacer poco deporte, ver mucha televisión, estar mucho en el sofá, estar mucho en la cama, tener una mala nutrición. Se ha visto también que las personas con enfermedad mental y con esquizofrenia tienden a tener mayor consumo de alcohol, de tabaco y otras sustancias. Estas son las estadísticas, no me las he inventado yo. Y que además, pues como sabemos también, algunos de los medicamentos que se usan para el tratamiento de la esquizofrenia, sumados con estos estilos de vida poco saludables, aumentan el riesgo de sobrepeso y con ello de que se pueda desarrollar diabetes, hipertensión, problemas del corazón, problemas de la circulación y otras enfermedades metabólicas. Entonces, este es otro aspecto de la psicosomática. Por un lado, dijimos, hay síntomas o hay una cierta tendencia a percibir
tema de salud y se quieren hacer de pronto diferentes chequeos. Pero esto es como el otro lado de la moneda, que tal vez muchas personas, por el contrario, tienen más bien muy poca atención a su salud o no están, debido a las diferentes trabas y formas que tiene el sistema, no logran que se les haga una atención médica o el sistema no logra hacer un buen seguimiento y diagnóstico de las enfermedades y por eso entonces se presentan estas otras enfermedades. Esto también es parte de la psicosomática y la esquizofrenia. Ahora vamos a terminar. Yo quise entonces también hacer como una visión desde lo biopsicosocial. Ustedes vieron que en la presentación hablamos al principio de factores biopsicológicos, ¿cierto? Como de cómo funciona el cuerpo, de cómo puede hacer síntomas. Luego hablamos de los factores emocionales, de cómo la percepción de las emociones también puede generar que estos síntomas se produzcan. Y luego, ya que estamos en Asanafe y que yo sé que Asanafe es una iniciativa muy bonita de familiares y de allegados y de personal que trabaja con los pacientes para mejorar estas redes de apoyo, mejorar el conocimiento, mejorar la psicoeducación y en sí, pues mejorar cómo todos podemos llevar todos juntos la esquizofrenia. Entonces yo quise también poner el tema de la esquizofrenia en el contexto familiar, que sería lo social desde, desde el modelo biopsicosocial. Entonces, en vista de que la familia es un sistema, la enfermedad, sea cual sea esta enfermedad, de cualquiera de sus miembros, obviamente representa una serie de cambios y requiere adaptaciones de todos los miembros de la familia, o sea, de todos los miembros que están en ese sistema. Y eso no es culpa de nadie, porque es que la enfermedad no es culpa de nadie, sea mental o sea física, porque ya vimos, es una interacción muy compleja de un montón de factores donde en algún momento se produce el síntoma, porque esa es la forma como el cuerpo logra lidiar con ello. Y entonces existen diferentes factores sociales que influyen sobre la familia y sobre la persona enferma. Esto es lo social, ¿cierto? Entonces, factores económicos, trabajar más, porque los tratamientos son más costosos, o antes pueden trabajar menos, porque deben estar ayudando a la persona que está enferma. Y como les digo, no solo puede ser esquizofrenia, puede ser alguien que tiene un cáncer, puede ser alguien que tiene otra cosa. Porque también, entonces, por ejemplo, la administración del tiempo, puede que las personas que están en la familia y que están con una persona enferma, entonces tienen que reducir sus actividades de ocio o tienen menos tiempo para estar con sus amigos, o la misma persona que está enferma tiene dificultades para mantener sus relaciones que le dan apoyo y relaciones de amistad. Otro aspecto también social es el manejo que se le da a las emociones, ya no a nivel personal, sino en la comunicación, en cómo se regulan esas emociones dentro de la familia. Otro aspecto es también cómo la familia afronta los problemas, ciertas familias que de pronto tienen un estilo más de apoyo, un estilo más de comprensión, otras familias de pronto son más, no sé, se gritan más o están más, tienen de pronto menos tolerancia. Entonces, estos son aspectos que ya no atañen solo a la persona que tiene la enfermedad, sino que son estresores de todos los miembros, que pueden afectar a todos los miembros de la familia, y que es muy importante identificarlos, ¿cierto? Saber qué es para mí también un factor de estrés y cómo puedo manejarlo, o cómo podemos hacer todos, cómo podemos llevar este reto entre todos, mirar qué cambios hacer. Entonces, Bueno,
Qué pena si la interrumpo. Soy Luz Estela Zapata Vasco, soy la mamá de Hugo Alexander D'Amico Zapata. Primera vez que estoy en esta reunión y me parece súper interesante. Interesantísimo, y le digo yo sufro mucho con mi hijo, sufro mucho con mi hijo porque él más que todo ha estado más hospitalizado que en la casa, o sea, internado. Entonces, en el grupo familiar decimos que somos ellos, él y yo no más, él y yo no. En este momento pero hay momentos de que se vuelve tan estresante que ellos no tienen ya como paciencia de decir o lo miran no como la persona que tiene esquizofrenia, que tiene de pronto una enfermedad, sino como una persona normal. Entonces eso a mí, o sea, yo me siento muy estresada porque yo digo que soy como la única que lo entiende. Y entonces tanto se mantiene como bueno, digo estresado en momentos, pero yo también, porque yo digo, Dios mío, realmente hay momentos que se me sale de las manos, hay momentos de que digo, Dios mío, y para acabar de usarle, él consume, él es consumidor y ha estado mucho en tratamientos, él sale y vuelve de nuevo y consume, entonces eso sale siendo como no sé, para mí muy estresante. Y yo digo, Señor, entonces yo qué hago, qué va a pasar con él, porque es como si el tiempo que ha estado internado para esta adicción, es como, o sea, él no toma todo, creo yo que como juego, o es que no capta realmente que esto le hace daño. Lo que es el consumo de cocaína le hace daño, él como que no. Yo digo que es como si lo tomara como un juego, porque él no lo piensa, él sale, él mientras está internado, súper bien, excelente, no hay meses, mucho tiempo. Entonces vuelve otra vez a lo mismo, entonces eso se vuelve estresante, se vuelve preocupante. Entonces yo digo, Dios mío, yo no sé, de aquí para adelante ya yo no sé qué hacer. Y ahí me disculpa que la haya pues como interrumpido, pero me parece muy importante porque, como digo ahorita, hay personas realmente que no, o sea, no entienden realmente la enfermedad. Y entonces lo tratan como una persona común y corriente. No sale. Muchas gracias por la intervención y precisamente cabe perfectamente, queda perfecto para lo que estamos hablando porque es que lo que tú dices no es una situación fácil porque es difícil entender, es difícil como ver más allá de lo físico. También yo lo veo mucho en otros pacientes, por ejemplo con depresión o con otras cosas que las personas sufren mucho porque las personas les dicen, es que tú parece que no tuvieras nada, porque no estás trabajando y porque no estás funcionando. Y yo escucho en su intervención esa angustia, ¿cierto? Como la madre, como la que también está viendo el sufrimiento de eso, el sufrimiento suyo también, y estar como ahí en esa mitad, digámoslo así, como entre su hijo y las otras personas que lo ven desde afuera, y usted tiene esa visión de las diferentes partes, es bastante complejo, yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que otras personas que están acá en Osanafe seguramente se ven reflejadas también en lo que usted dice, y precisamente esa es la idea de crear estas asociaciones, estos espacios, porque es que pues digamos en este momento yo no le podría decir, ve, haga esto, haga esto, haga esto, esta va a ser la solución. Eh, pero yo creo que el estar aquí también unida y buscando formas y conectándose con otras personas que de pronto han vivido lo mismo, es por lo menos un buen comienzo, no sé. Sí, señora, es un buen comienzo. Yo no sabía, hasta que hace poco me hablaron de esta corporación, pues digo yo que es corporación.
Bueno, me hablaste de Sanape y bueno, yo dije, porque yo no la conocía, yo deseo estar ahí porque si hay otras personas que tienen cómo tratarlo, cómo convivir con él y tratar de que las personas que vivan con nosotros alrededor lo entiendan, porque más que todo, él casi por lo regular casi no ha vivido conmigo, sino más con mi mamá y con mi hermana. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que él a veces se ha puesto agresivo conmigo. Entonces, ¿qué fue historia clínica de los psiquiatras que lo han visto? Que igualmente, no sé, rabia o no sé qué será, me podría hasta matar. Entonces, él ha estado muy internado, como le digo, la última internación fue en la ceja. Entonces, no sé, ya hace poquito salió, pero volvió a lo mismo. Entonces, yo sigo lo mismo con él y yo, ay, Dios mío, pues no, realmente no sé qué hacer. Él es muy lindo porque él es muy lindo, él se ríe, él canta. Pero cuando tiene y le da como rabia, ya y sí dice uno, me quedo callada y me quedo quieta porque ya eso ya es diferente. Entonces, no ha vivido mucho tiempo conmigo, ahora lo tengo acá, pero me siento como muy estresada de vivirlo aquí, en este momento. Digo yo, ay Dios mío, y entonces va a volver otra problema. De que se le da Como el afecto. como me Bueno, mantengo Doctora estresada. Eliana, bueno, ante todo quiero darles gracias a la doctora Eliana, pues que nos acompañó y nos dio esta charla tan interesante que creo que nos dejaste pues como muy animadas para continuar. A Luz Estela, definitivamente hay que seguir con el tratamiento, de estar con el psiquiatra, que es el único que nos puede ayudar en la parte clínica, para que te ayuden en la compensación de tu hijo. Y todas estas conferencias que nosotros desde la asociación estamos pues cada mes dictando, que hace en todas las redes pues se van informando y muy rico que se vayan acercando a todos los medios que nosotros tenemos. Vamos aprendiendo como familias porque es la única forma de apoyarlos y crecer con ellos y nosotros que les con todo el amor del mundo les vamos apoyando. Y de nuevo, doctora Eliana, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna... José, venga que yo tengo una preguntita para Liana. Sí, Eliana, es que me parece que esta última diapositiva que tú tienes, me parece con lo que está hablando la señora y con lo que está diciendo Josefina, tiene mucho que contarnos tú de también la parte de cómo ayudar a las personas y a las familias y las situaciones en que estamos. Y aquí hay unas anotaciones muy importantes sobre el uso de las redes de apoyo. Entonces me gustaría que creo que en Alemania también tienen como muy buena experiencia, nos cuentes tu percepción de eso. sí, exacto. Exacto, esto de la actitud comprensiva, pero también una actitud que ponga también límites, ¿cierto? Y que sea autoprotectora, como en el caso de Luz Estela, pero de acompañamiento, en un clima de confianza y apoyo, tanto consigo misma, ¿sí? Como con los otros miembros, y hacer uso de redes de apoyo, grupos de autoayuda. Acá en Alemania hay todo este sistema. Hay asociaciones de pacientes, terapia de grupo ambulatoria, hay grupos de psicoeducación, pero yo creo pues que a mi modo de ver, lo que yo he visto, por ejemplo, en el Hospital San Vicente de Paúl y en otras instituciones en Medellín, por ejemplo, hay una buena, o sea, es muy comparable a lo que hay aquí, porque veo que hay estos grupos de autoayuda, que hay estas asociaciones de pacientes y familiares, que hay la psicoeducación, que hay el entrenamiento en habilidades sociales. Yo creo que lo que creo que es también muy importante es el entrenamiento en percepción emocional.
Eso creo que está ahora mucho más entrando en la percepción de los terapeutas y de la gente. Y la integración no solo, y la integración de terapia no solo para la persona que tiene la enfermedad, sino para todo el conjunto familiar, sería muy bueno porque eso permitiría que las personas, como en el caso de Luz Estela, se den cuenta que la enfermedad se puede ver de muchas diferentes formas, ¿cierto? Que los síntomas están ahí, aunque de pronto las otras personas no los vean, y que es una cosa muy compleja, pero que todos pueden de pronto ayudar y aportar algo. Lo que también hay acá que es muy útil es que el sistema pues de apoyo social, hay como trabajadores sociales y un sistema que ellos van pues a las casas y chequean como por ejemplo pacientes que viven solos, ellos chequean pues que estén comiendo bien, que se estén tomando los medicamentos o van de compras con ellos al supermercado. No sé, no recuerdo o no estoy bien enterada de en Colombia cómo está estructurado esto, pero esto me parece también muy importante porque en muchos casos también es una forma de quitarle carga o de quitarle como peso a las familias y de generar también que los pacientes vayan creando cierta independencia y aprendan también cómo a estructurar ciertas actividades del día a día. No, eso es lo que te puedo como decir que hay acá. Muchas gracias, Eli. Y bueno, lo que yo decía también en otra de las charlas, pero no a SANAFE, es que aquí pues digamos hay un acceso más prolongado en el tiempo de psicoterapia que la paga el sistema de salud. Eso es un lujo, digo yo, porque eso no lo he visto yo en muchos países, o sea, no es que Colombia sea la excepción, la mayoría de países no incluyen la psicoterapia dentro del sistema de salud. Esto es una gran dificultad, sobre todo en el tratamiento de enfermedades mentales, porque se necesitan tantas formas de abordaje, ¿cierto? Estamos hablando de grupos de autoayuda, asociaciones, terapia individual, terapia familiar, apoyo psicosocial. Entonces son muchas cosas que obviamente si el sistema no las da y es muy difícil pagar todo eso, pero que si hay la forma de hacerlo sería muy bueno buscar las formas, y por eso está la parte de asociación de pacientes y familiares me parece genial, no solo para aprender de los demás y hablar de estos temas, sino también de pronto se generarán formas como se puedan apoyar entre las familias o no sé, cosas así. Sí, y con esto quería yo concluir con que comprender la interacción entre los fenómenos somáticos, factores de estrés mental, personalidad, afrontamiento, relaciones sociales, familiares, todo esto es muy importante en la dinámica, pues para entender los síntomas de tratamiento integral, y que también conocerse a sí mismo, no solo quien tiene la enfermedad, sino en el caso, por ejemplo, de Luz Estela, de las otras personas que están alrededor, de los que estamos como terapeutas o como ayudas, personas de ayuda alrededor, la psicoeducación, la rehabilitación del pensamiento y de la neuropsicología y la atención a los patrones de comunicación entre las familias son aspectos de gran relevancia y que hay que ir mirando y que influyen en el curso de los niños. Doctora, me dio me pague. Muchas gracias, doctora, por todas esas palabras, porque para mí son muy importantes. Muchas gracias. Estoy muy contenta, pues, por en este momento que gracias a Dios, pues, estoy aquí y aquí me quedaré. Muchas gracias, doctora. La bienvenida y vas a ver que vas a encontrar, ¿no? Pues así como vos, como nosotros lo encontramos, también vas a encontrar, mejor dicho, una gran ayuda. Yo quiero darle las gracias a Corpoaces que nos está acompañando, a Despertar con Sentido, que ayer pues le hizo una bella entrevista a nuestra fundadora María Chavarría, algo espectacular, a Cono Corporal, Cono, que es la de la doctora Eliana, bueno, y todos los que nos están acompañando, muchas gracias. Por favor recuerden, el 11 vamos a tener la despedida del año, pues hoy fue la parte con la doctora, la parte académica y la aprovechamos. Ustedes saben que durante
el año, todos los viernes tenemos la charla, aprovechémosla que todos aprendemos. Nuestra frase juntos podemos definitivamente es la verdad, porque si todos estamos, vamos a salir adelante, con nuestros chicos, con nuestros usuarios, con todos. Entonces, muchas gracias. No sé si María ahora quieren algo más. Claro que sí, yo quiero pues darle las gracias a Eliana, de verdad, muchísimas gracias, y a doña Luz Estela, pues qué afortunado es usted hoy, porque esta fue una charla que es como un compendio de todo lo que se puede hacer y entender la enfermedad mental, ¿cierto? Entonces creo que para mí me parece que fue tremenda charla para usted, mi señora, y para todas las personas que estamos aquí. No sé si las personas que están pues quieran hacer preguntas, porque sé que es un tema muy interesante. Están abiertos los micrófonos, por favor. Para mí fue muy importante. Mejor dicho, me siento halagada y me siento muy feliz de que hoy en esa reunión, mejor dicho, fue tal para cual, como se dice, era para Dios me las bendiga mucho. Ay, no se le entiende. Bueno, buenas tardes. Yo quería, María también darle las gracias a la doctora Eliana, realmente muy contenta con su intervención. Realmente fue una charla de lujo para nosotros, bien importante abordar la esquizofrenia de una manera más integral, y usted nos ha dado pues ese privilegio de tenerla. A las personas que por primera vez nos acompañan, recordarles que esta actividad la estamos realizando mes a mes, y a pedirles un favor, y es que muchas veces cambian de número de celular, entonces perdemos el contacto. Por favor, tengan en cuenta el contacto con Asanafe, los teléfonos de los cuales siempre les escribimos, para que ustedes se conecten con nosotros, porque si cambian de celular, pues perdemos el contacto. Entonces sería como ese llamado. Gracias, doctora, y gracias a todos los participantes. Gracias a ustedes por la invitación y es con mucho gusto. Les felicito por este trabajo porque es muy lindo. Discúlpeme que yo les pregunte, ¿esta reunión queda como para volverla a escuchar, como sí, o ya solamente, o sea, queda registro como se dice para uno estar como todos los días empapada, como que hacer, como, ¿sí me entienden? Es como que la grabada o algo así. En YouTube buscas a Sanafe y ahí la vas a encontrar. Esta de aquí al miércoles más o menos la estamos montando para que sepas, y las pueden buscar. Y si no, nos preguntas y te damos exactamente el sitio. Listo, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta para la doctora Eliana o comentario? No, darle las gracias, excelente la conferencia. Mucho gusto. En verdad, yo tenía dos preguntas que estaban relacionadas como con el tratamiento, pero esa última diapositiva creo que es clara y es vital. Inclusive, yo creo que nos da como mucha fuerza y mucha tranquilidad a Sanafe, porque realmente nos hemos estado orientando como hacia ese lado. Entonces, excelente, es para repetirla e interiorizarla. Muchas gracias, doctora. La conferencia, de verdad que sí, yo llegué tarde, pero bueno. Y saludos a Aurora y a todas las otras compañeras, que hay muchas ganas de entrevistarnos con ellas, pero bueno, todavía no se puede. Aquí nos estamos viendo. Aquí sí nos vemos las caras. Hola. Bueno, chao. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias. A mí también me alegra saludarla y verla cada mes en estas reuniones, mujer. Qué chévere. Aurora, Alejandra, tenía ganas de hablar con usted sobre lo de la universidad, no sé qué. Yo le como claro que sí, use mi teléfono y nos estamos comunicando, claro que sí, mujer. Saludos a Alejandra. Ajá, muchas gracias, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Si me escuchan tan amable. Sí, señor. Gracias. Con Gonzalo Zuluaga desde Medellín. Muchas gracias a la asociación y a la doctora Eliana. Es una preguntita, si es tan amable.
Averiguando por investigaciones en entidades de Estados Unidos, se encontró una relación del consumo de la marihuana y que en algunas personas producía una mayor cantidad de endorfinas que llevaba a la esquizofrenia, y que en otras personas lo que producía era una menor cantidad de producción de endorfinas y que llevaba al Parkinson. La pregunta es si se tiene algún dato sobre esto, y si esto es así, si se tendría un tratamiento diferente enfocado por este origen del consumo de este tipo de sustancia. Muchas gracias. Una pregunta muy importante. Resulta, en eso se ha investigado mucho, pero las conclusiones son que, digamos, tiene que haber ya en la persona una cierta predisposición a desarrollar síntomas psicóticos, y lo que pasa con el cannabis es que el cannabis lo acelera y lo detona, ¿sí? O sea, si es una persona que no tiene la predisposición, pero resulta que hay otro aspecto ahí muy importante, y es que en los últimos, no sé cuántos años, pero en los últimos 10 años, diría yo, el cannabis ya no es natural, sino que ha sido como nuevas cepas de las plantas tienen más concentración de THC y de CBD y de otras moléculas. Entonces, el problema con la mayor concentración es que sí se ha visto que estas cannabis, estas plantas que tienen la mayor concentración, tienden a generar más síntomas psicóticos en las personas, pero se sigue diciendo que de todas formas tiene que haber cierta predisposición. El problema es que si alguien, digamos, si yo nunca he tenido un episodio psicótico, yo no voy a... Y es un gran riesgo, porque si yo tengo esa predisposición, eso sí me lo puede detonar y activar y desarrollar todo el gran problema. ¿Qué sería el tratamiento? En general, el tratamiento, en primer lugar, es la abstinencia del consumo, sobre todo si una persona tiene síntomas psicóticos generados por cannabis, definitivamente tiene que dejar el consumo. Y el resto del tratamiento pues se hace, desde lo que yo sé, de la forma pues normal, de acuerdo a los síntomas y probando pues como qué medicamentos, o no probando, sino mirando qué medicamentos se adaptan mejor a las necesidades de esa persona, y las intervenciones pues terapéuticas para la abstinencia. Así sería en este caso fundamental. Muchas gracias, doctora, muy amable. Aprovechen pues a la doctora, que es que acuérdense, aunque le estamos atrasando la dormida, doctora, porque ella es tardecito, pero aprovechen. No se preocupe. Entonces que creo que fue tan clara la doctora que todo lo que dijo siempre es cierto. Esa última, mejor dicho, nos cumplió todo. De nuevo te agradecemos, y pues esperamos toda tu presentación para poder, ¿no? Ay, sí, permiso. Doctora, doctora, que no sea la última vez. Ah, bien, bien, me pueden invitar otra vez con mucho gusto. Ahí le queda. Perdón. Gloria María tenía unas preguntas. Sí. Yo quisiera preguntarle algo a la doctora. Lo que pasa es que yo tengo a Juan Pablo, que es el que tiene esquizofrenia, que es mi hijo, y yo quisiera saber por qué, si él ha sido una persona tan sana, en mi familia no ha habido nadie con esquizofrenia ni nada, y no sé, pues en muchos antepasados atrás tal vez quizá, pero entonces él es un joven muy sano, él no consume nada, no toma trago, no es vicioso, no fuma, y él resultó con la esquizofrenia paranoide. ¿A qué se deberá ello? No sé si de pronto
con la pregunta que hubo anteriormente, no quiere decir pues que yo dije el cannabis por sí solo en alguien que no tenga cierta predisposición, no, según los estudios, no va a llevar pues a que le genere una psicosis. Es decir, es muy bueno que su hijo sea tan saludable, pero como vimos en la presentación, hay aspectos más, digamos, propios de cómo el cerebro funciona, por ejemplo, cómo funciona el sistema de la dopamina, eso sería lo biológico, de cómo su hijo procesa a nivel psicológico, cómo interpreta los diferentes estímulos, cómo construye como las ideas en su cabeza y en su mente, y también no sé, puede que estrés ambiental, que haya problemas en la familia o que haya aspectos, pues, digamos, negativos en la familia que hayan llevado a que se genere, pero que de todas formas de pronto llevaron a que unido a esa susceptibilidad biológica, a esa susceptibilidad psicológica en el cerebro, en la forma como está estructurada la mente, pues como obviamente decirlo, y la ciencia por muchas investigaciones que ha hecho en personas específicas, es muy difícil como llegar y decir esto fue específicamente lo que generó la enfermedad, porque por lo general definitivamente si el ambiente que él tiene es saludable y los estilos de vida que él tiene son saludables, son definitivamente factores muy positivos para el tratamiento, y puede que hayan también, puede que nos dejen pensar en que haya un buen pronóstico, pero es una sumatoria de cosas y que es de pronto probable que nunca lo vayamos a saber exactamente, pero al parecer la mente de él tiene esa susceptibilidad o tuvo esa susceptibilidad y genera estos síntomas. Ah, bueno, doctora, sí, tal vez sí, porque él en el colegio, cuando estaba en su bachillerato, en su primaria, sufrió de mucho matoneo. Entonces, tal vez sí fue por esos lados, y también porque también había habido problemas desagradables en la familia. Tal vez destapó todo eso que él tenía obstruyendo y se le... Que otros, pero digamos todos tenemos que ver de alguna manera, y no todo el mundo se descompensa y se echa a morir, o no todo el mundo tiene la capacidad de hacer como si nada pasara. Eso ya depende de un montón de factores, de la susceptibilidad propia, de las experiencias, de cómo uno ha lidiado con esas experiencias, de cómo uno las interpreta, de qué capacidad tiene de pronto, de lo que yo decía, de reevaluar, de decir, pero por lo menos tengo mi salud, por lo menos tengo mi familia, o me voy a proteger, o me voy a cuidar, o bueno, agradezco el paso más que tengo mi trabajo, no sé, ¿cierto? Como hacer también búsqueda de qué aspectos me ayudan a llevar esa situación. Cierto, ese es un ejemplo, pues, pero sí puede ser que esos factores sociales, sumados a esa otra susceptibilidad que parece tener su mente o su cerebro, llevaron a que se genere. Ah, bueno, doctora, le agradezco mucho. Estuvo muy bien explicadito, muy bien. Y me agrada mucho pertenecer a esta organización de Asanafe, con María, que es una bella persona, con todos. Muchas gracias por todo, doctora. La conferencia estuvo magnífica. Mucho gusto. Ay, qué pena. Yo voy a aprovechar a hacer otra preguntita, y es con relación al arte, que hemos visto pues como los beneficios del arte como tratamiento alternativo. ¿Qué experiencia ha visto usted allá en Alemania, que ha sido siempre líder como en el tema también médico, al respecto? ¿Qué experiencia han visto o ha tenido?
yo no diría tratamiento alternativo porque suena como, digamos, no este sino el otro, sino un tratamiento complementario y es muy bueno. De hecho, yo trabajo en una clínica de tratamientos que tratan todas las enfermedades mentales, incluyendo esquizofrenia, y a todos los pacientes se les hace terapia de arte. O sea, está incluida en el programa junto con la terapia individual, junto con la terapia de grupo, junto con la terapia ergoterapia se llama aquí, que sería el equivalente a la terapia ocupacional, junto con la terapia de deporte, de música, de yoga, está la terapia de arte, porque esa es una forma muy importante de hacer ese acceso a las emociones desde de una forma que de pronto muchas veces las palabras no van a expresar. Esa es la idea o una de las ideas con la terapia de arte. Entonces, aquí está muy establecida y como le digo, es parte integral del tratamiento. Y a mí me parece genial, me parece una forma muy muy bonita y sobre todo como lo digo, una forma como muy especial de entrar al mundo interior. Excelente, muchas gracias. Entonces aprovecho para invitarlos, recuerden, lunes y jueves siempre tenemos yoga a las 11 de la mañana. Recuerden que nuestro programa bandera es artesanar, sanar a través del arte. Cuando hablamos de nuevo no los desaprovechen. Creo que nos vamos viendo. Josefina. Dale, Marta, dale. Doctora, quisiera comentarle algo acerca de el miedo psicopatológico de la noche y su incidencia en el sueño. ¿Qué me puede decir a eso? Al menos pues está controlada esa persona con la medicación, pero infortunadamente puede más lo patológico. En la situación del sueño. Gracias. Usted se refiere pues al miedo que le tiene la persona a la noche. Sí, es una cosa pues rara, o sea, no rara, sino que es patológica, o sea, en estudio aquí en Colombia, porque es que si no han encontrado expresar su opinión, ¿no? Porque no la cura, da cierta... Claro, y uno con... Sí, claro. Sí. Además de uno no, como tratar de hacer la pregunta que le respondan adecuadamente, sí. Cierra el micrófono, por favor, que está Marta hablando. Bueno, el miedo a la noche. Yo le digo lo siguiente, la mente intenta canalizar la angustia, el miedo en alguna cosa específica. Esa es está siendo como canalizada, puesta en todo lo que tiene que ver con la noche, no sé, o sea, habría que explorarlo, yo no sabría es el silencio, es la soledad, son las pesadillas, es la posibilidad de que alguien entre, es algo que piensa que va a salir, no sé, alguna criatura de no sé dónde, ¿cierto? Habría que explorarlo mucho más y mirar qué es la angustia, porque eso es el síntoma nos muestra, hay un contenido ahí detrás de eso que hay que explorar. No se podría decir que todas las personas que tengan miedo a la noche es porque esto y esto, porque esa es una elaboración muy personal.
Ok, Eliana, muchísimas gracias. De verdad que fue una conferencia que suscitó muchas preguntas y también nos dejó como muy motivados, pues como con la labor que nosotros estamos haciendo. Te agradezco muchísimo, sé que te estamos trasnochando, entonces te despedimos. Y les recuerdo a toda la gente que el próximo 11 de diciembre vamos a hacer nuestra actividad final, que va a ser una actividad más lúdica. Vamos a haber rifas, juegos y espectáculos para que nos unamos y pasemos una tarde rica. El próximo viernes 11 de diciembre estaremos mandándoles el link para que nos unamos y tratemos de hacer y celebrar la feliz Navidad en tiempos de pandemia. Entonces, cordialmente invitados. Elianita, también estás invitada si te quieres unir. Bienvenida. Y también mando un saludo muy especial por aquí a alguien que veo en las pantallas que se llama Alejandra Rodríguez, que también sé que está desde Alemania viéndonos, y pues muchas gracias por todas estas enseñanzas y esta motivación que nos han dado. Con mucho gusto. Me perdí un poquito en el audio, pero bueno, yo creo que Aurora ya se estaba despidiendo, ¿no? Sí. Sí, dando las gracias. Muchas gracias por la invitación. No sé si respondí al fin a la pregunta de Marta, pero bueno, a la orden, nos podemos reunir también otro día. Aurora me estará contando, y de nuevo felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen en la SANAFE, que es muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué presentación tan especial. Gracias, que estén bien. Bueno, gracias igual. Feliz tarde. Saludos, gracias. Feliz fin de semana. Igualmente para todos. Cuídense bastante. Tapabocas. Distanciamiento social. Bueno, hasta luego. Gracias. Bien. Chao, mi Elianis. Chao, gracias, Aurora. Chao. Chao.